Llévame a donde vas. Quiero contarle que los hombres también cada día se ponen más a la moda, especialmente aquí en nuestro país. Prueba de ello es el crecimiento, el auge de las barberías en la ciudad de Asunción. Barbershop es una de ellas. Fuimos hasta ahí donde también estuvimos haciéndonos algún corte para ponernos a la moda. Fíjense con lo que nos encontramos allí. Muchos muchachos que también deciden verse bien sin importar lo que tengan que invertir muchas veces. Vean el material. En pleno trabajo, es así como encontramos al señor Rubén Galeano, que está ya ajustando, ultimando los detalles acá, el amigo que se está poniendo a punto la barba, el bigote para el fin de semana seguramente. Señor Rubén, ¿cuántos años ya de trabajo en este rubro? Y son como 22 años, Toda una vida. prácticamente. Y en esos 22 años seguramente ya pasó por un proceso importante. ¿Nota alguna diferencia de que el hombre actualmente tiene mayor interés en el cuidado del aspecto personal? La verdad que sí, especialmente los muchachos más jóvenes, bueno, la verdad que generalmente todos. Todo el mundo se está metiendo en la barbería por el tema de la barba, con el tema del acabado del corte, porque para que se note una buena barba tiene que tener un corte bien acabado. De 20 años a esta parte, ¿cuáles son las diferencias con respecto al cuidado del aspecto en los hombres? Y la verdad que son abismalmente, creo que los jóvenes, los muchachos, se están arreglando mucho más que las chicas. Hoy en día entonces los muchachos llevan la delantera en cuidado personal. Pienso que sí, porque ahora mismo ellos gastan más por ellos mismos que por sus novias. Llegamos a este lugar y no podemos ser la excepción y también ver qué podemos hacer para mejorar el aspecto personal. Así que ya nos ponemos en la mano acá de nuestro amigo a ver cómo terminamos. Nos gustaría que la gente se pueda enterar también así, si vos nos decís el nombre del local, dónde se encuentra y con qué se va a encontrar en este local la gente, que vengan los muchachos, que vengan los señores. Bueno, especialmente se va a encontrar con buena onda, si viene como se dice acá, si viene de Pire ahí va a salir alegre porque somos con mi papá, trabajamos siempre con buena música como pudieron ver y también con buen trabajo, más que nada. Barbershop PY, estamos en el Facebook, a través de ellos nos van a ubicar. Estamos entre Lilio y Teniente Vera, al costado del universitario.